la Guardia Revolucionaria. Ahí estamos viendo el ataque a la quinta zona, el ataque a la quinta flota estadounidense. La agencia EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se cierra el espacio aéreo de Irán e Irak y se ha cortado internet. No se ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos. Ahí está la imagen que estamos viendo en pantalla del ataque contra la sede de la Quinta Flota en Qatar, donde explotan lo que parece ser un centro de comunicaciones. La baja velocidad a la que se desplaza, ahí lo ven, ese es un Shahed, es un tipo de dron desarrollado por Irán, el Shahed 132 y el 124, que luego fueron mejorados en Corea del Norte y se usan también en la guerra de Rusia contra Ucrania, que han demostrado ser muy efectivos, pese a su baja velocidad, por el hecho de que tienen una muy baja estela de calor y una muy disminuida perfil para radar. Entonces, ni los radares ni los misiles buscadores de calor los pueden alcanzar. Usa un motor básicamente de motocicleta pequeña, de 50 centímetros cúbicos, alas de madera, palas de madera, y un fuselaje hecho de madera comprimida o algún tipo de plástico corrugado que hace que su estela de radar, su señal de radar sea muy baja, y entre los combatientes ucranianos le dicen la lavadora volante por el ruido que produce, pero su efectividad aumenta porque se lo puede cargar con diferentes cabezas, ya sea de metralla, de explosivo, sin ningún tipo de explosivo, porque algunos se usan como señuelo. Esta tecnología desarrollada por Irán también ha sido transferida a los hutíes de Yemen, que la han usado para atacar blancos en el mar en algunas de sus operaciones, o contra Arabia Saudita. Estamos viendo entonces una guerra que mezcla elementos de los más modernos equipamientos tecnológicos hasta otra que recurre a tecnología mucho más barata. Un Shahed cuesta $1.200 de fabricar, mientras que un misil Patriot diseñado para interceptar otros misiles, lo conversábamos con Hernán López, chileno habitante del kibutz de Geser en Israel, el Patriot se basa en una tecnología superior para misiles de alta velocidad, como los Tomahawk convencionales, pero para este tipo de misiles resulta absolutamente ineficiente porque cuesta $1.200 frente a los $18.000 que cuesta un Patriot, y hay que tener en cuenta que no todos los misiles antiaéreos tienen el mismo nivel de efectividad, no todos los lanzamientos. Muchos se pierden o no logran alcanzar su objetivo, y esta es una de las características del nuevo tipo de guerra que se está produciendo, no solamente en Irán con Israel y Estados Unidos involucrados, sino también en Rusia con Ucrania, donde todas estas nuevas tecnologías, algunas de ellas para interceptar las comunicaciones de los drones o los misiles con sus centros de lanzamiento, también son interferidas, y son tecnologías que se van renovando semana a semana. Hubo un momento en que en Ucrania se usaban drones con fibra óptica, que era la única manera de que el sistema de intercepción de señal no funcionara. Entonces estamos viendo aquí una mezcla de tipos de guerra tecnológica de última generación o de última implementación en ambas ciudades. Ahí está el Shahed entonces, que cae sobre la Quinta Flota, la base de la Quinta Flota en Qatar, y que destruye lo que parece ser un centro de comunicación, esta cúpula, porque no hay combustible ni nada que se le parezca que salga del lugar, como en la anterior imagen en que veíamos un misil que genera una gigantesca bola de fuego que tiene que ver, con la carga explosiva que llevan en su interior. Están comenzando a llegarnos imágenes de diferentes partes del mundo de lo que ha sido este contraataque iraní contra al menos 4 países, las bases militares permanentes en Kuwait, en Bahrein, en Qatar y en Emiratos Árabes Unidos, como represalia a este ataque preventivo, así llamado preventivo, que lanzó primero Israel en horas de la madrugada chilena contra Irán.
contra 8 ciudades de Irán. No conocemos todavía un balance de muertes y de daños causados en este tipo de ocasiones en gobiernos teocráticos y autocráticos. La información es controlada, no se permite la entrada a la prensa internacional, todo se maneja a través de INA, la agencia iraní oficial de noticias, que hasta ahora lo único que ha confirmado es la muerte de 53 niñas en un ataque israelí contra una escuela primaria en la ciudad de Minhab, mientras que otras 48 estudiantes resultaron heridas. Vemos una vez más las imágenes de este misil que cae, ahí lo ven ustedes, totalmente descontrolado, girando en lugar de caer impulsado por su propio compresor, lo cual da cuenta de una falla en el lanzamiento, en la operación del misil, que probablemente no alcanzó el blanco al que estaba destinado, ya que cae en medio de la calle. En este caso en particular, la operación de un dron Shahed, el 124, que cae, ahí lo tienen ustedes, muy baja velocidad para tratarse de un proyectil, pero que cae sobre lo que parece ser un centro de comunicaciones ahí frente al mar en la sede de la Quinta Flota estadounidense, lo que da cuenta de lo que hemos conversado durante la mañana. Atacar Irán no es atacar un país como Venezuela con una baja capacidad de reacción. Hay que recordar que en el ataque contra Venezuela, la operación del F-18, el avión de la Armada, existen versiones para la Armada y para la Fuerza Aérea, ese avión lo que hace es mapear e interceptar el sistema de comunicaciones y de radar del objetivo y permite a su vez que después los aviones de ataque, el F-22 o el F-35, ataquen directamente esos centros de radares y de comunicación, dejando ciego al objetivo. Eso es lo que explica que la operación en Venezuela fuera tan rápida y tan exitosa, pero que en el caso de una operación contra Irán, un país que nos decía hoy Felipe Vergara está armado hasta los dientes, la situación sea completamente diferente. Pablo Torres, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rafa? Así es. Harta información que se ha ido ya recopilando, incluso con avisos de que estos ataques van a continuar y están continuando con distintas represalias justamente que ha ya generado Irán ante este ataque coordinado desde los Estados Unidos y también por parte de Israel. Para que también la gente lo vaya entendiendo, porque estamos hablando aquí de dos operaciones que funcionaron en conjunto, pero con objetivos distintos. Lo que estamos hablando es, primero, de un ataque de parte de Israel y Estados Unidos coordinado, pero con dos frentes e intereses distintos. Estados Unidos, y ahí también va un poco en cuáles son la respuesta que podría tener Irán ante estos dos países. En el caso de Estados Unidos, ellos ya han confirmado que los objetivos que tenían eran objetivos nucleares y militares, es decir, desmantelar toda la fuerza que tuviese Irán para atacar lo más rápido posible y tener una represalia. Israel ha confirmado que los objetivos de ellos, y hay una cuestión política y va en la línea con lo que ha sido la tensión en la zona, justamente ha tenido objetivos a personajes políticos importantes y altos mandos de parte de Irán. Eso ha sido ya confirmado por parte de los altos mandos también israelíes, y además no se ha podido confirmar si está vivo o no el líder supremo de Irán. Ali Khamenei. Exactamente, y eso ha sido también bastante importante porque ya se han ido confirmando algunos nombres que se tienen ya con vida de altos mandos de Irán, de parte de sus fuerzas del ejército y todas esas, y todo también el espectro político, pero no del presidente y de los altos mandos también justamente en cuanto a temas religiosos. Parece estar confirmada la muerte del jefe de la Guardia Republicana. Exactamente. La Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria, sí. Que es la que se encargó de operaciones en Irak y algunas de apoyo en Gaza también. Al menos eso se rumorea, que es la fuerza de choque en el extranjero, o mejor dicho, que puede ser desplegada en el extranjero. Al parecer, según se ha informado desde Israel, él habría muerto en estos ataques. La residencia de Ali Khamenei está totalmente destruida, pero las autoridades de ese país han dicho que él no se encontraba en Teherán, lo cual
no es infrecuente, o mejor dicho, es frecuente, ya que cuando personajes de este nivel en repúblicas, sobre todo autocráticas, tienen más de una residencia y nunca se sabe bien en cuál está en el momento del ataque, aunque en el caso de Venezuela eso resultó absolutamente fallido. Exactamente. Ahora estamos hablando de un país que venía negociando hace harto tiempo, como también venía con estas presiones desde hace harto tiempo. Para que también vayamos conectando a la gente con lo que estamos viendo aquí, esta es una escuela justamente en Irán que resultó bombardeada, o al menos que resultó afectada por estos ataques. ¿Y ahí por qué lo decimos de esa manera? Mira cómo le falta todo el pedazo al edificio. Exactamente. Hay al menos 40 personas fallecidas en esta escuela de niñas de Irán. ¿Y por qué decimos que puede haber sido víctima de estos ataques en cuanto a algún espectro? Porque puede haber sido un misil que puede haber sido derribado, sin embargo, sus fragmentos o sus restos cayeron en ese lugar, como ya nos han llegado imágenes incluso de Qatar, donde también un misil que fue interceptado cayó en una zona residencial. No ha dejado víctimas fatales según lo que tenemos reportado, pero porque se pudo ver de gran distancia cómo iba cayendo y cómo la gente se empezó a alejar. Sin embargo, los gritos de desesperación aquí en estas imágenes, como también los llantos, dan cuenta de una situación muy, muy sensible que se ha dado en Irán. Toda la zona aquí a la izquierda de este edificio está destruida. Exactamente. Está hecho escombros, lo cual lo habla de un error en el lanzamiento, una falla, pero también siempre se habla de armas inteligentes. Las armas no son inteligentes, son más precisas que otras y dependen de que no tengan un fallo durante su vuelo, otro fallo que tenga que ver con la retroalimentación que muchos de estos misiles tienen con su base de lanzamiento, o, no menos probable, de algún error de interpretación de los que lanzaron el arma, ya sea la bomba o el misil. No existe tal cosa como un arma inteligente. Exactamente. Son más o menos precisas. Incluso podemos hablar de que tal vez esta escuela, hay que ver finalmente dónde está ubicada específicamente, sabemos la ciudad más no la zona, pudo haber tenido elementos de seguridad que desviaban estos misiles y pudo haber generado una falla finalmente que llegase hasta ese lugar. Tenemos también una imagen, tú mostrabas a la gente esta imagen del dron que atacaba una base militar. Tenemos justamente parte de los puntos que ya han sido atacados en Irán y también los puntos de tensión, pensando en las respuestas que se han tenido de parte de Irán hacia distintos lugares. Estamos viendo, por ejemplo, lo que es Bahrein, lo que es también Kuwait, donde también se han reportado algunos ataques en ese lugar, algunos de los puntos que ya fueron afectados luego de estas represalias finalmente. Tenemos la zona de Bahrein, donde está justamente la instalación de la Quinta Flota, y es en ese lugar donde también la imagen del dron que tú mostrabas daba cuenta de un ataque ahí que tal vez es de los más importantes, pensando en que hace muchísimos años no se detenía una represalia contra Estados Unidos en el exterior de esta manera. Incluso se habla del ataque a mayor escala en contra de Estados Unidos en bases internacionales en el último tiempo, lo que da cuenta también de una preparación de mucho tiempo, pero también de una situación que no se pudo evitar. Incluso ya se está hablando de víctimas fatales extranjeras, claro, como estamos hablando de soldados de la OTAN, que son no solamente estadounidenses, son en su mayoría europeos justamente, y también como se ha dado en otros puntos. Aquí estamos viendo justamente lo que es ya el despliegue de las tropas también que tenía Estados Unidos en ese sector. A ver, para aclarar, todas estas son bases militares. Exacto. Todas. Las de aquí son Jordania e Israel. Allá está el Lincoln con su grupo de apoyo, otro destructor que cuida el estrecho de Hormuz, acá está el estrecho de Edén, acá hay otros navíos y acá está el portaaviones Gerald Ford, el más poderoso, que está para respaldar operaciones de Israel ante un eventual ataque contra Irán. Allá arriba tenemos otras dos bases permanentes de Estados Unidos, la de Turquía, la de Chipre y la de Italia. Y además de esto, hay una serie de instalaciones a lo largo de la zona que pueden ser utilizadas con el apoyo de sus países. Tenemos que sumar a las instalaciones de la OTAN, por ejemplo, que también fueron afectadas durante esta jornada. Incluso varios de estos puntos son parte de los sitios bombardeados. Estamos hablando aquí, Emiratos Árabes Unidos ha tenido un punto. Estamos hablando también de Bahrein, también otro punto. Kuwait, eso también ha sido otro punto que ha sido bombardeado. Donde hay varias bases militares. Exactamente. Incluso en Kuwait tenemos reportes no confirmados de instalaciones de la OTAN que habrían sido también afectadas en ese lugar y donde tendríamos personas fallecidas en ese punto. Ni qué decir lo que sucede en Israel. Jordania también ha sido punto también de ataques durante esta jornada. Ahí se da una situación de respuesta rápida debido a la distancia que se tiene, a diferencia de todo lo que es
esta zona que es colindante con Irán en la costa, y ahí se puede tener una respuesta más rápida para evitar esos ataques de parte de misiles. Entonces es una situación que no es similar en cuanto a las distancias finalmente y los puntos más importantes. Si en su caso usted se pregunta por qué Jordania es un centro de tensión estando tan lejos de Irán y lo son Turquía y Chipre, es porque las bases estas son de la OTAN. Y acá Jordania participó junto a aviones de Francia y de Gran Bretaña en la anterior campaña, en el anterior ataque contra Irán, conocido como el martillo de medianoche, donde tanto jordanos como franceses y Gran Bretaña colaboraron en la intercepción de misiles que venían de Irán contra Israel, por lo cual, además hay una cosa, Jordania es un reino hashemí. Los hashemíes son los últimos descendientes del profeta Mahoma y son sunitas, mientras que Irán es chiita. Y eso lo pone en este caso como un enemigo. Recuerden además que Jordania tenía el control de los lugares sagrados, pero que hoy día la mezquita de Al-Aqsa es custodiada por los israelíes y una pequeña y más bien simbólica dotación jordana, porque además en estos días se produce la gran migración para el Ramadán, para ir a rezar en la mezquita de Al-Aqsa, donde solo se permite hoy que entren niños menores de 12 años o adultos mayores de 50, como una forma preventiva de asegurar que no haya un ataque terrorista. Sin embargo, hay informes confirmados de que Israel ha prohibido incluso la entrada de niños menores de 12 años. Entonces, el momento político el Ramadán, y religioso es especialmente delicado por lo que está ocurriendo en Israel, por el anterior ataque contra Gaza, ya catalogado como un genocidio por parte de Naciones Unidas, y la debilidad de Irán después de las protestas entre el 28 y el 28 de diciembre y mediados de enero, que dejaron miles de muertos y cuya cifra final no se conoce, porque al igual que ahora, Irán ha cortado el internet en todo el país para que no se logre sacar información, en este caso sobre los puntos que habrían sido atacados, en el caso anterior sobre la cantidad de muertos debido a la represión de Irán. Y es eso lo que están aprovechando Israel y Estados Unidos declaradamente. Los discursos de Trump y de Benjamín Netanyahu tienen los mismos componentes. País terrorista que apoya el terrorismo, que ha impulsado operaciones, habló del ataque contra un cuartel de los Marines que dejó el Tendal, 90 y tantos Marines muertos, el ataque contra el USS Cole en el año 2000 con 12 marinos muertos en un atentado suicida contra un buque estadounidense, las operaciones de Hamas y de Hezbollah y las operaciones de Yemen contra Arabia Saudita, que se hizo además con tecnología iraní. Incluso, Rafa, esta información es tan fluida en estos momentos que ya están llegando reportes de nuevas alertas en el centro de Israel justamente por lanzamientos de misiles. Es decir, sigue constantemente este represalia de parte de Irán, e incluso se está informando de parte de la agencia AFP que habría humo saliendo de la base Al-Dhafra, la base aérea de Al-Dhafra en Abu Dhabi, que es una base aérea francesa. Es decir, Irán ya estaría respondiendo a puntos importantes, no solamente de Estados Unidos, sino que también de otros países, considerando las alianzas que se tiene con Israel, como también, por ejemplo, la importancia que tiene con la OTAN. Esta es justamente la imagen de la explosión en Bahrein, donde veíamos justamente este dron. Esto es lo que sucedió previamente. Aquí hay un misil, derechamente. Ahí es un misil. Exactamente. Por la velocidad de desplazamiento. Exactamente. Y por la fuerza también que tiene la explosión, se da cuenta de que es un misil derechamente que ocurrió